Krishna, muy buenas tardes, buenos días para los que están en Latinoamérica participando. Continuamos con el estudio del curso de Padma. Como comentamos esta mañana, tenemos la clase desde la biblioteca del Instituto de Estudios Bhaktivedanta en Nueva Brajamandala, debido a que hoy se conmemora, justo a esta hora estaba ya programado, una celebración para el Vyasapuja de su santidad Bhaktitirtha Swami Maharaj, un discípulo de Srila Prabhupada muy querido que partió de este mundo hace años y que realizó un gran servicio para divulgar la conciencia de Krishna por todo el mundo y concretamente en África, Norteamérica y algunos otros países. Yo tuve la buena fortuna de encontrarme con él en Argentina. También él visitó España. Luego iremos al templo y quizás compartamos un poquito de nuestras experiencias. Así que la clase hoy será un poquito más corta, más condensada. Esta mañana hicimos una presentación sobre el resumen del canto segundo entero de los 10 capítulos y hoy comenzamos con el capítulo primero y veremos los versos que van del 1 al número 7. Pero antes de eso vamos a dar un pequeño resumen del capítulo. El capítulo consta de 39 versos. Se titula, el título que le ha dado Srila Prabhupada, es el primer paso en la comprensión de Dios. Y tiene que ver con aproximarse a Krishna, a Dios, a través de su forma universal. Sin embargo, comentábamos esta mañana cómo en este capítulo empieza a hablar Sri Shukadeva Goswami, que es considerado el orador original del Srimad Bhagavatam, y responde a la pregunta semilla del Bhagavatam, que es cuál es el deber de todo ser humano y en especial del ser humano que está a punto de morir. ¿Qué debe escuchar? ¿Qué debe cantar? Alabar? ¿Qué debe recordar? Y también a quién debe adorar y qué es lo que no debe hacer. En la primera parte del capítulo, en los versos que van del 1 al 6, Shukadeva Goswami responde a esta pregunta empezando por lo que no hay que hacer y qué es lo que hay que hacer. Esos son los versos que vamos a ver hoy en esta sesión. Seguidamente, en la segunda parte del capítulo, desde los versos 7 al 13, Shukadeva Goswami comparte su experiencia y subraya que el canto del Santo Nombre es el método más seguro de perfección para todo tipo de personas. Es decir, que establece el Yuga Dharma, el canto del nombre de Krishna, como el método ideal para tener éxito en la vida. Y en la segunda mitad del capítulo, empezando con el verso 14, ya empieza a explicar ese proceso gradual y habla de, por ejemplo, cantar el mantra Om y meditar en la forma de Vishnu en el corazón y sobre todo viendo a Vishnu en todas partes de su creación. Y hay toda una descripción desde los versos 22 al 39, en la parte final del capítulo, una descripción de cómo meditar en la forma universal del Señor Supremo, viendo, por ejemplo, que los ríos son las venas del cuerpo del Señor, las montañas son sus huesos, la vegetación
son los vellos de su cuerpo, y es una forma de meditación que puede ayudar a las personas principiantes en el camino de la devoción para ver a Dios. Así que ese es un resumen a grandes rasgos del capítulo, y ahora nos vamos a centrar en la sección de hoy, que son los primeros 6-7 versos. Quienes estén escuchando, si quieren, pueden escribir sus preguntas o comentarios y los tendremos en cuenta, digo para los que están online, los tendremos en cuenta a la hora de presentar el tema y de responder a las cuestiones que tengan. Así que vamos a ver lo que nos dice. Esta mañana leímos la invocación del primer verso. Vamos a leer el verso segundo, que explica lo que hacen las personas que están desprovistas del conocimiento de la verdad del alma y del alma suprema. Y eso subraya lo que no hay que hacer si queremos alcanzar una meta superior en la vida. El verso segundo dice así: Shrotadhyadini Rajendra Nanenam Santi Sahasrachaha Apashyatam Atmatattvam Grijeshu Grihametinam. La traducción, el significado de Srila Prabhupada: aquellas personas que se hallan sumidas en lo material, como están ciegas en lo referente al conocimiento acerca de la verdad suprema, tienen mucho de qué oír en la sociedad humana o emperador. Significado: en las escrituras reveladas se dan dos denominaciones para referirse a la vida del casado. Una es grihasta y la otra es griha meti. Los grihastas son aquellos que viven con la esposa y los hijos, pero de un modo trascendental, para así llegar a la perfecta comprensión de la verdad absoluta. Los grihamedis, sin embargo, son aquellos que viven únicamente para beneficio de los familiares, ya sea en sentido extendido o centralizado, y que por consiguiente envidian a los demás. La palabra medi indica envidia de otros. Como los grihamedis están interesados únicamente en asuntos familiares, sin duda que sienten envidia de los demás. A veces sucede en la vida de familia, es muy típico criticar al vecino, ¿no? Mira el coche que se ha comprado, seguro que no tiene, yo recuerdo haberlo visto eso en familia, tiene para comprarse un coche, pero seguro que no tiene comida en la nevera. ¿No habéis escuchado alguna vez? Esos son tipos de críticas muy comunes en la vida de familia, y por eso dice el tema de la envidia, porque estamos centrados en nuestro pequeño núcleo y competimos con otros núcleos familiares. Así pues, un grihamedi no tiene buenas relaciones con otro grihamedi, y en forma extendida una comunidad, sociedad o nación no tiene buenas relaciones con otra, pues el interés de cada una de ellas es egoísta. En uno de los templos que tenemos en España, no voy a decir el lugar para no señalar a nadie, es un templo en el que hay un bloque de vecinos y a veces hacen las reuniones de los vecinos. Y me comentaba uno de los devotos que participaba, que a veces era un gallinero y discutían
un vecino acusaba al otro. Qué barbaridad. Es una escena muy típica del mundo material, Vale. la cultura Hamedi, ¿no? Que, ¿verdad? Todos más o menos tenemos experiencia de esto en mayor o menor grado. En la era de Kali, todos los casados se envidian entre sí porque están ciegos en lo que se refiere al conocimiento acerca de la verdad suprema. Ellos tienen muchas cosas de qué oír, cosas políticas, científicas, sociales, económicas, etc. Pero debido a un escaso acopio de conocimiento, hacen a un lado la cuestión de las principales desdichas de la vida, es decir, las desdichas del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. En verdad, la vida humana está hecha para buscar una solución final al nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. Pero los Grihamedis, ilusionados por la naturaleza material, olvidan todo lo referente a la autorrealización. La solución final a los problemas de la vida es ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios, y así tal como se afirma en el Bhagavad Gita 8.16, se eliminan las desdichas de la existencia material, el nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. El proceso de ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios, consiste en oír hablar del Señor Supremo y de su nombre, forma, atributos, pasatiempos, enseres y variedades. La gente necia no lo sabe. Esa gente quiere oír hablar algo acerca del nombre, la forma, etc., de todo lo temporal, y no sabe cómo utilizar en aras del bien máximo esa propensión a oír. Desencaminados como lo están, también crean algunas escrituras falsas acerca del nombre, la forma, los atributos, etc., de la verdad suprema. Uno no debe, pues, volverse un Grihamedi para simplemente existir envidiando a los demás. Uno debe volverse un verdadero cabeza de familia conforme a las disposiciones de las escrituras. Así que Srila Prabhupada habla de dos tipos de personas. Habla del grihasta, que grihasta quiere decir situado en el hogar. Sta quiere decir estar situado. Es decir, que en la conciencia de Krishna y en las enseñanzas de la Bhagavad Gita y del Srimad Bhagavatam no hay ningún prejuicio con respecto a la vida de familia. La vida de familia, si es consciente de Krishna, es algo que está perfectamente, es una opción perfectamente legítima para que cada persona pueda aceptar según su propia inclinación personal, valga la redundancia. Así que eso no hay ningún problema siempre y cuando sea una vida consciente. Por ejemplo, Arjuna era un cabeza de familia. Maharaj Yudhishthira era cabeza de familia. Maharaj Ambarish también lo era. Es decir, que en el Srimad Bhagavatam encontramos a muchos casados ejemplares. Prahlada Maharaj, Dhruva Maharaj también fue un rey y gobernó. Claro que en el Bhagavatam también hay grandes renunciantes como Shukadeva Goswami, Narada Muni, los 4 Kumaras y una larga lista, los Navayogendras, etc. Es decir, que encontramos modelos para ambos estilos de vida, la vida de familia y la vida de renuncia. Por lo tanto, aquí se habla del grihasta, que está situado en el hogar,
pero de una forma consciente. Mientras que el Griha Meti, el término meta en la lengua sánscrita, significa etimológicamente, se refiere a la inteligencia. Y eso quiere decir que la inteligencia está completamente absorta en el hogar, sin ir más allá de lo que pasa en el hogar. Es decir, que hay una visión material de las cosas, de la vida. Y eso naturalmente hace que la persona se olvide de los temas importantes que son el conocer la realidad eterna de nuestra identidad como almas espirituales y de la relación eterna que tenemos con Krishna, con el alma suprema. Y por eso dice que estas personas que escuchan acerca de todo tipo de temas, por ejemplo en la televisión o en el internet, pero no dedican tiempo para escuchar acerca de Dios. O en el mejor de los casos, muchas veces lo hacen como algo muy esporádico, muy rara vez. O van, por ejemplo, a la iglesia o al templo como un ritual, un poquito de tiempo a la semana, y el resto de la semana están ocupados en actividades materiales y en perder el tiempo hablando de temas mundanos. Lo cual hace que si hacemos esto, nuestra conciencia se pierde. En los dos versos siguientes, Shukadeva Goswami explica algo más de ese estilo de vida. Dice así: Nidrayari yate naktam vyavayena chavavaya divacharte hayarachan kutumba paranenava. De noche, ese envidioso dueño de casa pasa la vida ya sea durmiendo o entregándose a la complacencia sexual, y de día, ya sea haciendo dinero o manteniendo a los familiares. En el significado, Srila Prabhupada explica que este es el estilo de vida de la persona que está dedicada al trabajo fruitivo, lo que en la lengua sánscrita se denomina karmi o vikarmi. Karmi significa que la vida está basada en el trabajo y en los resultados de ese trabajo, sin dedicarse en absoluto a la autorrealización. Y el estilo de vida, por ejemplo, pues es eso: trabajar para ganar dinero y gastarlo en complacer los sentidos propios y los sentidos de los miembros de la familia. Pero, por ejemplo, una persona que tiene este estilo de vida, es decir, que no conoce lo que aquí se denomina en sánscrito Atma Tattva, ese término es muy importante. Tattva quiere decir verdad esencial, la naturaleza esencial de la verdad, y Atma se refiere al alma individual, el alma eterna, y también al alma suprema. Es decir, Atma Tattva es el conocimiento del alma espiritual y del Paramatma, que vive en el corazón de todos. Que el Paramatma, que es una manifestación de la suprema personalidad de Dios. Pero, por ejemplo, estas personas que tienen un estilo de vida material, que desconocen el Atma Tattva, no se levantan temprano, antes de que termine la noche, para practicar sadhana, una serie de ejercicios espirituales, cantando el santo nombre de Krishna, escuchando acerca de Krishna, adorando a Krishna, etc. Sino que dedican ese tiempo a dormir más de lo necesario, o si se acuestan muy tarde, han estado empleando esa primera parte de la noche en la complacencia
de los sentidos, la complacencia sexual, ver la televisión, ver películas más o menos inútiles, y de esa manera se pierde una gran cantidad de la valiosa energía humana que en realidad está destinada para la autorrealización. Y por el día es ganar dinero y gastarlo. Ahora están de moda los templos del mundo contemporáneo, son los, ¿cómo le llaman? Shopping malls, esos grandes extensiones, supermercados, ¿cómo le llaman? Centros comerciales, esos grandes centros comerciales, y la gente va ahí a entretenerse durante todo el día, a gastar el dinero. Ya tienen de todo, hay restaurante, hay gimnasio, hay cines, todo está en los centros comerciales. Y la gente va a esos lugares como si fuera el templo que hay que visitar. Y pasan todo el día ahí complaciendo los sentidos. Y el siguiente verso, el cuarto, es todavía más fuerte, podríamos decir. Y de alguna manera esto, ahora que el mundo está sensibilizado, aquí en Europa por lo menos, quizás, pienso que en todo el mundo por las amenazas explícitas que por lo menos así nos lo han trasladado los medios oficiales de comunicación, amenazas explícitas de uso de la energía nuclear en la guerra, en el conflicto armado que hay con la invasión de Rusia en Ucrania, y de toda esa contienda que eso es intensa. Y utiliza una metáfora que tiene que ver con la guerra. Dice así: Dehapatya kalatra dishu atma sanje swasatsuapi tesham pramato nidhanam pashyanapi na pashyati. Las personas desprovistas de Atma Tattva no examinan los problemas de la vida por estar demasiado apegadas a los soldados falibles. Y ahora enumera cuáles son los soldados falibles, tales como el cuerpo, los hijos y la esposa. Para la esposa sería el esposo. Aunque ellas tienen suficiente experiencia, no ven su inevitable destrucción. En el significado, Srila Prabhupada explica cómo en el mundo material nosotros somos almas eternas que vamos viajando por la creación material, de cuerpo en cuerpo, por los distintos universos materiales, y somos como el mundo material es como un gran océano que es movido por las olas del tiempo. El tiempo son como olas, y a veces las olas juntan en el mar, a veces hay objetos que flotan. Por ejemplo, los ríos pueden haber llevado al mar a cañas o palos, diferentes objetos, y esos objetos se juntan por el movimiento de las olas, en este caso una metáfora, del tiempo, y luego llega otra ola y los separa. Y más o menos somos así, y tenemos la experiencia práctica. A veces esas separaciones ocurren de una forma dolorosa, ni siquiera hay que esperar al cambio de cuerpo. Es como ahora toda esta situación de conflicto, y no es el primer caso que se da en la historia, se han dado en los últimos años en los países árabes. Anteriormente hubo Siria, Afganistán, Irak. Hace poco vino al templo de Tenerife un joven iraquí muy inteligente, sumamente inteligente, y había tenido que salir huyendo de Irak temiendo por su vida, por cuestiones
de pertenecer a una etnia que era una minoría cristiana. Era una persona hacía muy buenas preguntas acerca de Dios, acerca de la vida, muy interesado en el conocimiento espiritual. Es decir, que es algo que se repite a lo largo de la historia, que periódicamente tenemos que separarnos de seres queridos por fuerza mayor. Y luego llega si no tenemos ese karma y durante la vida estamos juntos, cuando llega el momento de la muerte de algún ser querido o la nuestra, nos vemos forzados a separarnos. Y por eso aquí utiliza la metáfora de que todas estas cosas materiales, la salud corporal, el cuerpo físico que tenemos, la inteligencia, la memoria, el dinero, los bienes que poseemos, que nos dan un sentido de una seguridad que en realidad es una seguridad temporal y es inestable, va a tener un final. Todas esas cosas se las describe como soldados falibles. Y luego dice, Pashyana pina pashyati. Aunque han visto, aún así no ven. Es decir, aunque hemos visto que familiares nuestros han partido de este mundo, que vecinos o amigos, seres cercanos, han partido de este mundo, aún así no vemos que nosotros también vamos a ser llamados a partir en un periodo de tiempo relativamente corto. Esa es la condición del mundo material, y Shukadeva Goswami ha querido subrayar primero el problema que tenemos en el mundo material. Y ahora ya entra en dar una instrucción o una enseñanza positiva acerca de lo que se debe hacer. Y esto viene en el verso 5, que para los que estáis haciendo el curso de un modo formal, es uno de los versos clave de memorización, recomendado aprenderlo también en sánscrito. Dice así, Tasmat Bharata Sarvatma Bhagavan Ishvaro Hari Shotavya Kirtitavyas Cha Smartavyas Chechata Payam. Oh descendiente del rey Bharata, aquel que desee liberarse de todos los sufrimientos, debe oír hablar de la personalidad de Dios y glorificar y también recordar a la personalidad de Dios, quien es la superalma, el controlador y el que redime de todos los sufrimientos. Y la primera palabra del verso es tasmat, es un término que se emplea muchas veces quiere decir por lo tanto, o por esa razón, por ese motivo, por todo eso que se ha dicho de que la vida material sin conciencia espiritual es un refugio falso, realmente no nos va a solucionar los problemas. Por esa razón, mejor refugiarse en Bhagavan, la personalidad de Dios, que es Ishvara, es el controlador, es Hari. Hari quiere decir el que libra de los sufrimientos. El término Hari quiere decir que quita. ¿Qué es lo que quita? Quita los problemas. Krishna es un ladrón de problemas. Él roba los corazones de sus devotos y también les quita todos los problemas. Y eso hace que los devotos sean felices, incluso en situaciones difíciles. Y dice que la forma de refugiarse en él, dice que es escuchando, cantando y recordándole. Shrotavya, escuchando,
Kirtitavyas, cantando, glorificando, Smartavyas, recordando. Y de Chechatabayam, el que libra de Abhaya, de todo el miedo. Todos los temores se alivian, o por lo menos se puede encontrar un refugio. Hace un rato un devoto compartió un vídeo que era de la televisión de la India, y era una reportera que le hacía una entrevista a un soldado ucraniano que estaba con una ametralladora montando guardia en algún lugar. Y le hacía la entrevista, y entonces en un momento estaba hablando en hindi, en un momento le habló en inglés porque la persona ucraniana no hablaba hindi. Y hablaba un poquito de inglés, y entonces le dijo que él era un devoto, le sacó desde debajo del chaleco antibalas, sacó un yapamala. Y entonces le dijo que cuando tenía tiempo, que cantaba, cuando estaba tranquila la cosa, que tenía, especialmente por la madrugada o por la noche, cuando había un momento de tranquilidad, que cantaba el mantra. Y el devoto decía, claro, naturalmente tengo miedo porque yo no soy un kshatriya, yo he venido aquí porque yo soy mi profesión es deportista, pero a los hombres más o menos, no dijo que lo obligaban, pero bueno, de alguna manera estaba ahí porque le tocaba estar. Pero digo esto porque él, no, aunque tenía la ametralladora, el chaleco antibalas, pero él tenía más confianza en el santo nombre de Krishna que en toda esa situación externa, de tratar de defenderse en un modo material. Seguro que si atacan, pues cumplirá con su deberes en ese momento y luchará. Pero el punto es que seguro que está encontrando alivio en ese refugio en Krishna. Si una persona no se refugia en Krishna, la situación es mucho, mucho más difícil en cualquier circunstancia de la vida. Un devoto de Armenia que fue encarcelado y perseguido en un momento determinado hace años por el gobierno que había, que no permitía la conciencia de Krishna en aquella época en el país, comentaba que él cantó sus mejores rondas de japa cuando estaba en prisión en Armenia y no le dejaban tener ni siquiera japa mala, y lo que hacía él es que dejaba con creo que era pan salado, era un pan que lo dejaba duro, contaba los utilizaba como cuentas de japa, las migas de pan que guardaba para contar el número de mahamantras que iba pronunciando. Y encontró alivio tomando refugio en Krishna en momentos de extrema dificultad. Ciertamente no es fácil, pero eso está ahí, y por eso Shukadeva Goswami da esa instrucción. Y el verso 6 también es un verso clave de memorización que habla acerca de la perfección máxima que puede lograrse en la vida. Es decir, en esta primera mitad del capítulo, como está respondiendo a la pregunta semilla del Bhagavatam, hay muchos versos clave. Luego veremos en la siguiente clase, la próxima semana, el verso 11 que habla acerca del canto del Mahamantra Hare Krishna, también es sumamente importante. El 5, el 6, el 11. Este verso dice así, el 6. Etavan Sankhya Yogapyam Radharma Parinishtaya Chamalabha Parapumsam Ante Narayana Smriti. La máxima perfección de la vida humana, ya sea que se logre mediante el conocimiento completo acerca de la materia y el espíritu,
mediante el ejercicio de los poderes místicos o mediante el desempeño perfecto de la ocupación obligatoria, consiste en recordar a la personalidad de Dios al final de la misma. Es decir, la perfección máxima es recordar a Krishna en el momento de morir. Y no importa, aquí habla de 3 métodos que pueden llevar a una persona a conseguir esto. Habla del Sankhya, la filosofía, yoga, la autodisciplina espiritual, lo que Prabhupada describe aquí como los métodos místicos, poderes místicos, y dharma, svadharma, cumpliendo los propios deberes prescritos en la vida de estudiante o la vida monástica, la vida de casado, la vida de retirado, la vida de renuncia, en cualquiera de las ocupaciones que podamos tener en este mundo. Pero dice, lo importante no es cómo se logre, sino lo importante es ante Narayana Smriti, recordar Smriti a Narayana, a la personalidad de Dios, al final, al morir. Eso naturalmente se logra cuando vivimos con Krishna en vida, cuando estamos recordándole en nuestra vida cotidiana. Cuando llegue la muerte, como estamos con Krishna, ya le vamos a recordar. Por eso practicamos este proceso de escuchar, cantar y recordar a Krishna. Pero, aunque esté con morfina, si es un enfermo que está con cáncer o tiene una persona que ya está por morir y que tiene que administrarle morfina y que es devoto y pues lo tiene y se muere inconsciente. Está comprobado, por lo menos así lo dicen especialistas en la medicina, que aunque una persona reciba morfina y esté sedada, que lo último que se pierde es el oído y escuchan. O sea, que se puede ayudar a la persona cantándole el santo nombre de Krishna. Eso está ahí, puede facilitar que la persona pueda recordar a Krishna. También hay que tener en cuenta que la mente subconsciente también trabaja. Y si hay esa comunicación, no llega inmediatamente al consciente, pero también puede contribuir en el formato subconsciente para que pueda recordar a Krishna al final. ¿Hay otras preguntas que queráis hacer? Voy a leer la traducción del verso 7, que es el último de esta sección, y ya pasamos a las preguntas y comentarios que queráis hacer aquí en vivo, o los que estén online también pueden escribirlo en el chat. Tenemos aquí a varios devotos y devotas. Ramanuja Das Prabhu desde Alicante, Kunti Devi desde Galicia, Lakshmi Seva Devidasi desde las Islas Canarias, Albertina Farto desde Portugal, y hay algunas personas más conectadas, quizás 5 personas más o así, que si quieren preguntar algo son bienvenidos a escribirlo en el chat y lo responderemos. Pero voy a leer esta traducción del verso 7. Dice: Prayena munayo rachan nivrita vittisedata nairgunyasta ramantesma unanukatane kare. Oh rey Pariksit, los trascendentalistas más elevados de todos, que se encuentran por encima de las restricciones y los principios regulativos, son principalmente quienes se complacen en describir las glorias del Señor. Y ahora esto nos va a llevar a la siguiente sección que veremos el próximo jueves,
para las clases del próximo jueves serán 2 clases, por la mañana y por la tarde. Si queréis hacer lectura preliminar, podéis leer el resto del capítulo. Sería el capítulo primero. Si no habéis leído esta sección, podéis leerla, y el resto del capítulo a lo largo de la semana. Y donde nos lleva este verso, nos va a introducir a que Shukadeva Goswami va a compartir su propia experiencia, porque él era ese tipo de trascendentalista que estaba absorto en el absoluto. Pero cuando escuchó acerca de Krishna, se sintió atraído y quiso primero escucharlo, estudiarlo, y luego quiso compartirlo con otras personas. Y va a explicar su propia experiencia de vida, experiencia personal. Preguntas o comentarios que queráis hacer. Regis, si puedes hablar fuerte para que te escuchen. Yo escucho a devotos decir abiertamente que no pasaba nada si uno se interesa a las cosas mundanas, que todavía tenían interés en las cosas mundanas y que no es algo grave. Y yo quería saber entonces cómo uno puede entender la urgencia, la importancia del servicio devocional que es sin motivación y sin interrupción. O sea que algún devoto te ha dicho que si estamos atraídos a las cosas mundanas, que no es grave. No de esta manera, porque personalmente que este devoto que todavía tenía atracción para las cosas mundanas, de que a veces no pasaba nada, que no es algo grave, que si uno todavía tiene interés en cosas mundanas. Claro, depende del contexto en que se haya comentado esto. Sí que es cierto que, por ejemplo, en el Néctar de la Devoción, y eso está basado en el Srimad Bhagavatam, en el canto 11, hay versos que hablan de esto, que puede que un devoto tenga todavía cierta atracción por cosas de este mundo, pero que si esa persona tiene una atracción a Krishna, que esa persona es un buen candidato para el Bhakti. Es decir, en ese sentido no es grave, porque el Bhakti va a purificar, va a limpiar toda esa distracción material. En ese sentido no es grave. Ahora bien, si lo tomamos en el sentido que, bueno, yo estoy en Maya y no es grave estar en Maya y no dedico tiempo a Krishna, ahí se puede convertir en grave, en que puedo perder una oportunidad muy buena de despertar a la conciencia de Krishna y de experimentar esa bienaventuranza trascendental del servicio a Krishna, que es algo millones de veces, trillones de veces mejor que cualquier tipo de felicidad material, que es como baratija, es insignificante. O sea, puede ser grave si nos impide rendirnos a Krishna. Si no nos impide rendirnos a Krishna porque hay una atracción hacia Krishna, esa conexión con Krishna va a limpiar toda esa atracción mundana. No sé si eso responde a la pregunta. Quería saber que en el contexto que sí se dirigen a la vida espiritual, pero que el comentario estaba que es pesado de dedicarse a la vida espiritual 100% todo el tiempo, 24 horas, que eso no es posible para ellos. Que sí, a veces uno quiere disfrutar de las cosas materiales, que no, todavía no tienen la capacidad de dedicarse 100%.
O sea, sí, depende cómo se utilice. Se puede utilizar como una excusa para no hacer el recorrido que hay que hacer. Ahí no estaría bien ese argumento, pero si se utiliza como, vale, yo todavía me queda por avanzar, estoy aprendiendo y se va poquito a poco progresando gradualmente, entonces no hay ningún problema. Es como, por ejemplo, a veces vienen personas a la conciencia de Krishna y no son capaces de cantar 16 rondas de japa como un devoto iniciado. Y no pasa nada, le animamos a que vaya cantando gradualmente, que vaya cantando y vaya experimentando el canto del santo nombre, y de una forma natural sabemos que conforme esa persona experimente el néctar del servicio devocional, va a querer hacerlo más. La experiencia práctica, los que tenemos esa experiencia, sabemos que funciona así, que conforme vas practicando la conciencia de Krishna, te atrae y vas haciendo más, voluntariamente, por uno mismo. Así que en ese sentido no hay problema. Pero si se utiliza como excusa, puede ser ponerse una trampa a uno mismo. Hay que tener cuidado en ese sentido. Vamos a ver si en online no hay preguntas. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, yo pienso que nadie se puede dedicar las 24 horas del día solo a temas espirituales. A todos nos gusta ver las noticias, que no dejan de ser materiales. Sí. Que también necesitamos, pues yo qué sé, alguna fuga, ¿no? Que no es solo las 24 horas del día haciendo yapa, leyendo libros, sino también nos ocupamos de cosas normales del día a día, que no son espirituales, o oír las noticias, que lo hacemos todos, o cosas así. Claro, cuando Prabhupada habla de 24 horas al día, que es una frase que encontramos en los libros de Srila Prabhupada, está hablando de que estemos donde estemos, que aprendamos a cantar el santo nombre de Krishna y a recordar a Krishna. Es algo gradual. El Upadeshamrita, por ejemplo, lo explica así, pero llegará un momento en que pues el recordar a Krishna, y el propio Srila Prabhupada es un ejemplo de ello. Él luchaba, pero siempre estaba pensando en Krishna y hacía muchas cosas, organizaba, viajaba y a veces preguntaba. Y, por ejemplo, cuando a veces incluso lo hacía bromeando, pero una vez que llegaron los discípulos, habían venido con los periódicos, y dijo Prabhupada, ¿qué dicen los pícaros? What say the rascals? Prabhupada le preguntó, ¿no? ¿Qué dicen los pícaros? ¿No? Y utilizaba eso luego para presentar el mensaje de Krishna. O sea, sí, veía esas cosas, pero siempre las conectaba con Krishna, que finalmente todo está conectado con Krishna. Sí, no, los medios de información están completamente manipulados por intereses. Claro. Pero hay que saber ver eso. Bueno, yo quería decir que estoy de acuerdo en que pues a todos nos puede gustar un poco pues eso, ver noticias o tal. Yo voy a hablar en mi caso. A mí me gusta de vez en cuando irme unos días, ver a mi hija, etcétera. Pero tuve una experiencia, esta última salida que he hecho, no, porque estuve en el Templo de Barcelona, estuve leyendo, estuve cantando, estuve bien en unas clases y tal. Pero la anterior vez que fui, que estuve también viendo a mi hija, no tuve ninguna actividad espiritual y volví espantada, ciertamente. O sea que creo que, por lo menos en mi caso, tengo que mantener un equilibrio. Sí. Y mi forma de ver que no sé cómo explicarlo, que estoy bien aquí o que estoy a gusto, no sé cómo explicarlo, es que siempre quiero volver. Entonces en mi mente siempre está el día que si alguna vez no quieres volver, algo mal. Pero yo siempre quiero volver. Pero de lo que me di cuenta fue de eso, si salgo de aquí
y de pronto todo es el mundo material y me quitan lectura, o me quitan canto, o me quitan las clases, o me quitan... lo pasé realmente mal y Sí, estaba sí. con mi hija. Segundo, O sea, sí. Si no te me gustó deprimes, nada. y horrible. No, pero muy mal, de verdad. En cambio, la última vez, que fue cuando fui a Barcelona, bien. Y eso muestra porque la conexión con Krishna nos da vida, o sea, es otro nivel de experiencia, es la verdadera vida, la vida del alma. Y lo otro es la vida de la identificación con la materia, con lo temporal y que finalmente es insulsa, no tiene sustancia. Claro, si esa vida terrenal se conecta con Krishna, entonces se transforma. Es como un hierro puesto al rojo vivo. El hierro en contacto con el fuego adquiere las cualidades del fuego y prácticamente actúa como fuego. Significa que todas esas cosas, la familia, el trabajo, lo que hagamos cumpliendo nuestros deberes en este mundo, cuando los conectamos con Krishna, se vuelven útiles y tienen un sentido y se pueden aplicar. Bien, dijimos que la clase iba a ser cortita, yo creo que está bien, podemos terminar aquí. Nos encontramos, Krishna mediante, la próxima semana a las 8 de la mañana, el jueves de la próxima semana, a las 8 de la mañana y luego el jueves por la tarde a las 5:30. En directo aquí en Nueva Brayamándala, eso serían horas de España para si hay alguien que luego ve la grabación y quiere participar desde Latinoamérica. Muchas gracias, Hare Krishna, toda gloria a Srila Prabhupada.